Buenos días, queridas estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con la materia de funciones. Bien, esta vez vamos a ver el desarrollo de la actividad que quedó pendiente de la semana anterior, cuyo objetivo, cierto, era identificar parámetros de las funciones lineales y afines. Ya, vamos a profundizar un poquito más en estos temas, ver, cierto, qué características tienen de manera similar y de qué manera podemos diferenciarlas también. Bien, vamos a comenzar entonces con la primera. En esta primer ítem, lo que ustedes tienen que hacer es reconocer de estas dos funciones que tenemos acá, cuál es la pendiente y cuál es el coeficiente de posición. Si no recuerdan eso, veamos, cierto, cuál es la forma general que tiene tanto una función lineal como afín. Entonces, tenemos la función lineal. Vamos a hacer un paralelo ahí también con la función afín. Bien, la función lineal tiene esta forma. Recuerden que la forma es la forma general que tiene una función afín. Perdón, una función en general, en este caso la lineal, tiene esta forma. Tengo la pendiente con la variable independiente. Mientras que la función afín tenemos de manera muy similar también la pendiente, la variable independiente, pero además tenemos otro valor más que nosotros agregamos, que podemos sumarlo o restarlo, que es el coeficiente de posición. Bien, recuerden que m corresponde a la constante de proporcionalidad. Bien, o en este caso la pendiente si los vemos también de forma gráfica. Ahora, ¿por qué está de forma general? Porque si se dan cuenta, bueno, en la mayoría de los casos ocupamos la letra X. Ustedes en algunos textos pueden encontrarse con otra letra, pero lo importante es que en esta representación general de funciones, X corresponde a la variable independiente, es decir, a la entrada. Y este valor de m puede tomar cualquier valor, puede ser 5x, 100x, recuerden el caso de los selladitos era 500x, ya 500, el por cada, ¿cierto? En la constante de proporcionalidad, cuando vimos el kilo de pan, creo que vimos, ¿cierto? Era de 1200, era 1200 por x. La pendiente es el valor que multiplica la x. Y en este caso la función afín tenemos lo mismo, solamente que le agregamos otro valor más, que puede ser, ¿cierto?, positivo o negativo. Y este es el coeficiente de posición. Lo único que me indica ese valor, si lo vemos de forma gráfica, es, recuerden, ¿cierto?, donde corta el eje Y. ¿Ya? De ahí cuando nos toque ver las gráficas vamos a hacer las comparaciones. Entonces, veamos acá, tengo esta función, la función A, me piden cuál es la pendiente y cuál es el coeficiente de posición. Si se dan cuenta, veamos, ¿cierto?, la forma que tiene esta función. Y esta función tiene esta forma. Pero profesor, acá no hay pendiente. Acá, ojo, la pendiente es el valor que multiplica el x, y acá hay un valor, un coeficiente numérico que generalmente no se escribe, que es el número 1. ¿Ya? Que no es necesario escribirlo, pero siempre hay un 1, que yo tengo una vez x. Se lo voy a borrar porque no es necesario escribirlo, pero ustedes saben que cuando tengo solamente el valor de x, quiere decir que el coeficiente, perdón, la constante de proporcionalidad o pendiente es 1. Da lo mismo que el x, por ejemplo, la variable independiente está acá a la derecha. Si se dan cuenta, acá el x está a la izquierda. Recuerden que la adición es conmutativa. Yo puedo tener n más mx o mx más n. Como estoy sumando, me va a dar lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí probablemente algunas revisiones que hice tenían al revés. Entonces, el m es la constante de proporcionalidad o pendiente, es el valor que multiplica el x. En este caso, en la letra A, es el número 1. Y el coeficiente de posición, ¿cierto?, es el valor que yo le sumo o le resto. Y en este caso es el 10 positivo. Para esta función, aquí ya la tenemos de esta forma. Fíjense, esa es su forma. ¿Qué es lo que cambia el m? Ahora ya tiene un número, tiene un coeficiente numérico. Y acá, ¿cierto?, también tengo un número y el coeficiente de posición. Entonces el m en este caso es el valor que multiplica x, o la variable independiente, que en este caso es el 2/3. Y acá, ¿cierto?, tengo el 1/4. Entonces es importante que ustedes sepan identificar esos valores y no confundirlos. ¿Ya? Cada letra tiene también su
Su característica especial, en este caso recuerden, m, no me voy a cansar de repetirlo, es la constante de proporcionalidad, o el por cada, cuando veamos algunos ejemplos más adelante. Bien, continuamos. Ahora lo que tenían que hacer es, bueno, aquí tenemos que ver de forma gráfica, si se dan cuenta hay 3 funciones. Y aquí me piden 2 cosas solamente, encontrar el coeficiente de posición de estas 3 funciones y qué tipo de función es decir, si una función lineal o afín. Ahora, es importante que también una función afín es una función lineal, ¿ya? Solamente que la función afín ya no pasa por el origen, ¿bien? Pero la idea hay que argumentar también o agregar eso. Pero acá hasta el momento vamos a considerar la función lineal como aquella que pasa por el origen y la función afín como la que no, ¿ya? Entonces, veamos esta primera función, la número 1, si se dan cuenta, no pasa por el origen. Entonces es una función afín. Voy a cambiar de color mejor. Afín. ¿Bien? ¿Estamos claros con eso? Ahora el n, el coeficiente de posición, recuerden que me indica dónde intersecta a este eje, al eje y, o dónde lo corta. Si se dan cuenta, acá tengo el eje y justo acá lo corta. Entonces, en ese valor donde lo corta es el coeficiente de posición. Entonces, si ustedes se fijan, acá, ¿cierto? Ese número es en menos 3. Entonces, el coeficiente de posición es menos 3. ¿Bien? Acá, si se dan cuenta, esta es una función que pasa por el origen, por lo tanto es una función lineal. Y el coeficiente de posición, recuerden que en este caso es 0, o es donde corta el eje y, en 0. Si se dan cuenta, una función afín, voy a hacer un pequeño paréntesis, tiene esta forma. El n, ¿cierto?, es donde corta el eje y, donde lo corta en 0. Entonces, ¿qué pasa si esto es 0? Voy a tener en el fondo simplemente mx más 0, ¿cierto? Entonces esto acá simplemente lo puedo considerar como que no existe. Entonces me quedaría, ¿cierto?, una función lineal. Por eso les comentaba anteriormente, una función afín, ¿ya? Es una función lineal, pero que ya no pasa por el origen, sino que lo intersecta el eje y en n. Lo pueden ver también de esa forma, pero tienen que argumentarlo. Bien. Vamos con la número 3. Acá tenemos, ¿cierto?, nuevamente otra función, pero no pasa por el origen. Entonces es una función afín. Y el n es donde corta el eje y, ojo, al eje y, al vertical, no al x. ¿Y dónde lo corta? Ahí lo corta en el número 1. Positivo porque está sobre, ¿cierto?, el eje sobre el 0. Entonces lo corta en 1. Y eso es lo que tenían que hacer. En sí esta actividad de esta semana no era larga, así que probablemente no demoraron mucho. Vamos a continuar con la siguiente. Bien, acá en este ítem teníamos 2 funciones en las cuales ustedes, la idea, ¿cierto?, es que construyan una tabla de valores para posteriormente graficarla. ¿Ya? La primera función es esta función lineal, que es la función 2x. f de x, perdón, es igual a 2x. Recuerden que para construir una tabla de valores, de hecho, para construir la gráfica basta, como va a ser una línea recta, basta solamente con 2 valores. Pero yo voy a considerar 3, a pesar de que acá aparecen 5 porque la saqué de una tabla que teníamos de antes. ¿Ya? Pero voy a considerar para ver prácticamente todo el plano cartesiano, un valor negativo, el 0 y un positivo. Ya acá no especifican qué valores tomar ni cuántos valores tomar. Así que si ustedes lo hicieron incluso con 2, no hay problema. Entonces yo voy a considerar, por un tema del gráfico, para no ocupar tanto espacio, valores pequeños. Voy a ocupar el menos 1. Recuerden que el x son los valores que yo doy. Para construir el gráfico yo doy valores. Y finalmente la salida, ¿cierto?, que yo tengo que obtenerla, tengo que ver el proceso, la voy a obtener, ¿cierto?, luego que evalúe. Entonces yo voy a dar el valor, por ejemplo, el menos 1, el 0, el 1. ¿Ya? Ustedes si daron otro valor, no importa, ya no hay problema, lo importante es que evalúen. La salida, ¿cierto?, yo tengo que encontrarla.
¿Cómo? Evaluando mi función. ¿Qué hace esta función? Esta función, recuerden que en la máquina trabaja, ¿cierto?, con entradas y con salidas. La entrada vendría siendo X, porque hay una letra ahí, recuerden que puede tomar cualquier valor, es una variable, y ocupamos ciertas letras, porque puede tomar el 0, el 1, cualquier valor. ¿Qué es lo que hace la función? Todo lo que está acá a la derecha, es decir, lo que ingresa, que es X, la función hace todo esto, lo multiplica por 2. O en otras palabras, duplica lo que está entrando. Entonces veamos qué ocurre si entra el menos 1. Entonces tengo el menos 1. ¿Qué pasa con ese menos 1? Lo que ingresó lo duplica, es decir, lo multiplica por 2. Cuando ingresa entonces el menos 1, voy a obtener finalmente 2 por menos 1, son signos distintos, menos 2. Entonces ahí ya tengo, ¿cierto?, un punto. Recuerden que el punto es x, f de x, o lo mismo, lo voy a escribir también como x, y. Porque en la salida es lo mismo que f de x, es decir, esto. Entonces cuando ingresa el menos 1, sale menos 2. Si lo veo como punto, entrada, salida. Para que también no se confunda. Entonces el punto es el menos 1, menos 2. Ese es mi primer punto. Luego voy a cambiar de color. Va a ingresar el 0. Entonces, ¿qué ocurre con este 0? Ese 0 que ingresó se multiplica por 2. Entonces, si yo multiplico 2 por 0, cualquier número multiplicado por 0, obtengo 0. Es decir, voy a tener el punto 0,0. Fíjense, una función lineal pasa por el origen, entonces el 0,0 sí o sí tiene que estar. 0,0, entonces tengo el punto 0,0. Finalmente, voy a utilizar, ¿cierto?, el 1. Voy a ingresar el 1. ¿Qué va a ocurrir con ese 1? Nuevamente se multiplica por 2. Muchos de ustedes lo están haciendo esto mental, llegan y escriben el resultado. Yo les recomiendo que hagan este proceso, porque hay funciones que son un poco más complejas y después, ¿cierto?, no lo van a calcular de una, sino que van a tener que hacer harto procedimiento. Entonces acostúmense a ocupar esta forma. Entonces, cuando ingresa el 1, la salida, ¿cierto?, va a ser el doble de lo que entró, es decir, 2. Entonces cuando ingresa el 1, voy a tener el 2, es decir, el punto 1,2. Con estos tres valores basta. Tengo 3 puntos, ya puedo construir la gráfica. De hecho, con 2, como les decía anteriormente, pueden, pero ahí hice un valor más. Entonces ahí tengo mi gráfico. Recuerden colocar siempre el nombre de los ejes con mayúscula. Tengo el eje de el eje Y, ¿cierto? O Y, y el eje X. Y esto continúa para ambos lados. Tengo solamente 5 valores acá, pero continúa, por eso coloco la flechita. Primer punto, menos 1, menos 2. Como es un par ordenado, voy primero, ¿cierto?, al eje X. ¿Dónde está el 1? El menos 1, perdón. Acá. Después, ¿cierto?, la coordenada ahí me dice si me voy hacia arriba o hacia abajo. Me dice menos 2. Entonces son 2 unidades hacia abajo. Me mantengo ahí en menos 1. 2 unidades hacia abajo. Ahí tengo mi primer punto. El 0,0, ¿cierto?, que está en el origen. Y el punto 1,2. Eje X es el 1, 2 positivo, entonces 2 unidades hacia arriba. Ahí está. Bien, y ahora, ¿cierto?, voy a trazar mi gráfica, que es una línea recta. Y coloco, ¿cierto?, acá flechitas porque esto indica que sigue. Si yo voy dando más valores, ya sea positivo o negativo, bien, va a continuar. Y le coloco el nombre también de esta función. Esta función se llama f de x. De hecho, podemos analizar, hacer un pequeño paréntesis. Fíjense, ¿qué tipo de función es? ¿Lineal o afín? Ya. Si se dan cuenta, tiene, ¿cierto?, esta forma, f de x es igual a mx, donde la pendiente es 2. Entonces una función lineal pasa por el origen. El 2 es la pendiente. Recuerden que la pendiente puede ser positiva o negativa. Como la pendiente es positiva, quiere decir que es una función creciente. Es decir, a medida que aumentan los valores de x, también aumentan los valores de y. Otra forma de verla también, si uno mira como si fuese una cuesta, como si ve a alguien, ¿cierto?, caminando de izquierda a derecha,
¿cierto? Es como subir una cuesta, ¿ya? Lo pueden tomar también de esa forma. Aquí yo tengo una función creciente cuando la pendiente es positiva. Tiene esa forma. Veamos la siguiente, que tenemos que hacer exactamente lo mismo. Pero ahora la función cambia y es g de x es igual a menos 2x más 3. Entonces vamos a hacer lo mismo. Ya voy a ocupar el menos 1, el 0 o el 1. Si ustedes ocupan el menos 3, el menos 1, el 5, da lo mismo. ¿Ya? Yo voy a seguir ocupando esos valores. El g de x va a ser la salida, lo mismo tengo que obtenerla. Voy a obtener la primera salida, que voy a ocupar el menos 1. ¿Qué es lo que hace esta función? Lo que ingresa lo multiplica por menos 2 y le suma 3. Lo que ingresa ahora es el menos 1. Ahí tengo el x, ¿cierto? Si se dan cuenta, evaluar es simplemente reemplazar la letra, ¿cierto? La misma, por el número que yo quiero evaluar. En este caso el menos 1. Bien, entonces, eso que ingresa lo multiplico por menos 2. Entonces el menos 1 lo multiplico por menos 2 y le sumo 3. Ahora, ¿cierto? Vamos a ver cuánto es la salida. Y aquí sí que tienen que tener cuidado con los signos. Aquí entra lo que vimos este año y lo que vimos el año pasado. Tenemos multiplicación de números que tienen igual signo. Si yo multiplico dos números que tienen el mismo signo, ya el resultado va a ser positivo. Entonces tengo menos 2 por menos 1 son 2 positivos. Más 3 tengo 5. Es decir, cuando ingrese el menos 1 voy a tener el valor 5. Y ahí tengo mi punto, ¿cierto? Que es la entrada, la salida de las dos formas válidas, que va a ser, ¿cierto? Menos 1,5. ¿Ya? Ahora lo mismo, ¿cierto? Con el 0. En la función g va a entrar el 0. Y ese 0 que entró, la función lo multiplica por menos 2. Y le suma, ¿cierto? El 3. Veamos cuánto vamos a obtener de la máquina. Menos 2 por 0, ¿cierto? Eso sigue siendo 0. Más 3, 3 positivo. Entonces cuando ingresa el 0, tengo como salida el 3. Y el punto va a ser 0,3. Y finalmente voy a considerar el valor de entrada, ¿cierto? El 1. Cuando ingresa el 1 positivo, lo mismo. Ese 1 que ingresó lo multiplica por menos 2 la función. Y le suma 3. ¿Cuánto es la salida? Bien, tengo menos 2 por 1. Son distintos signos, entonces es negativo. Sería menos 2. Más 3, adición de números que tienen distintos signos. Esto es de séptimo, ¿cierto? Signos distintos se resta y se deja el signo más grande. Del número con mayor valor absoluto, perdón. Entonces sería menos 2 más 3 sería 1 positivo. Entonces cuando ingresa el 1, la salida va a ser el 1 también. Y por ende las coordenadas, ¿cierto? Va a ser 1,1. Una vez que tengo los puntos, ¿cierto? Ya puedo graficar. Nuevamente coloco los ejes, el eje Y, el eje X, con mayúscula y coloco las flechitas. Primer punto, menos 1,5. X, ¿cierto? Menos 1. Acá. 5 positivo, 5 hacia arriba. Ahí está. Después tengo el punto 0. Justo acá al centro, en izquierda a derecha, 0. Y 3 positivo, 3 unidades hacia arriba. Ahí está. Y finalmente el 1,1, 1,1. Y ahora, ¿cierto? Hago la gráfica de mi función. Ya no me quedó bien eso. Tampoco lentos. Ya, esta sí. Bien, ahí sí. Ya, grafico entonces flechitas a ambos lados. Recuerden que esto continúa.
Si usted le da más valores va a continuar. Y cierto, le coloco nombre, en este caso es la función g de x. Bien. Bien, y eso es lo que tenían que hacer. Ahora, de nuevo, analicemos un poquito más esta función. Tiene también la forma de una función afín, ¿cierto? Tengo menos, tiene esta forma. Tiene de la forma mx más n. M recuerden que es la pendiente. Como la pendiente es negativa, fíjense ahora ya no tiene esa forma, sino que tiene la forma contraria. Si yo lo veo como un monito que va caminando de izquierda a derecha, es como si estuviera bajando una cuesta. Ya es decreciente. Ya a medida que aumentan los valores de x, fíjense que están aumentando. ¿Qué pasa con los valores de y? Ya van disminuyendo. Entonces es decreciente. Tiene esa forma. Y el 3, ¿cierto? El n me indica dónde corta el eje y lo corta acá en el 3. Entonces está bien. De hecho, si ustedes analizan esta función antes de graficarla, ya más o menos tendrían que saber cómo les va a quedar. Porque si ustedes grafican esto y le queda al otro lado, y la pendiente negativa, no, algo raro hicieron. Entonces, la idea es que también vayan familiarizándose con la forma que tiene la función, con los parámetros de la función, ya sea lineal o afín. Continuemos. Ya, acá en esta último ítem, ya que más que nada tiene que ver con modelar funciones, siempre para modelar funciones es importante que ustedes sepan identificar cuáles son las variables, y de esas variables ver, ¿cierto?, cuál es la variable dependiente e independiente. Ya, la primera situación dice, el dueño de una mueblería, paga a los carpinteros un sueldo base. Ya, esto va a ganar siempre el carpintero, 250.000 pesos. Más 5.000 pesos por cada mueble terminado. ¿Ya? Me preguntan cuál es la variable dependiente y la variable independiente. ¿Cuál es la función que modela esta situación? Y, ¿cierto?, utilizar esta función que ustedes encontraron para poder finalmente obtener cuál va a ser el sueldo del trabajador cuando logra terminar 50 muebles. Entonces, veamos qué es lo que varía acá. Si se dan cuenta, la situación es que el dueño paga, ¿cierto?, a un carpintero. Entonces yo puedo pagarle más o menos. ¿De qué va a depender? Esto ya es fijo, así que tiene el sueldo base, esto no varía, ¿ya? Pero sí lo que varía, fíjense, es por cada mueble terminado. Entonces, eso varía. Mientras más muebles yo o el carpintero termina, mayor va a ser su ingreso, el dueño le va a pagar más. Entonces, definamos, ¿cierto?, las variables. Bien, vamos a hacer lo de las... Ya, variable entonces, variable. Tengo variable dependiente y tengo variable independiente. Ya, ¿cuál va a ser entonces? Ya sabemos que hay dos variables, que es, ¿cierto?, lo que va a pagar el dueño y la cantidad de muebles terminados. ¿Cuál depende de cuál? Si se dan cuenta, acá como estamos hablando de sueldos, generalmente el sueldo es la variable dependiente. Tengo el sueldo. Y eso depende, bueno, ya tengo acá lo fijo, ¿cierto?, que el sueldo base, pero depende, ¿cierto?, de la cantidad de muebles terminados. Ya, esta va a ser la número 1. ¿Ya? Bien, ahora recuerden que la variable dependiente nosotros la asociamos a la salida, ¿cierto?, al i o al f de x. Voy a ocupar acá, ¿cierto? Voy a escribir de inmediato porque nos va a servir para la segunda, que es modelar la situación. ¿Ya? Y esto va a ser la variable dependiente, que es el i, o en este caso la salida. Y lo que depende, ¿cierto?, que es la cantidad de muebles, esa va a ser mi variable independiente, que yo asocio, ¿cierto?, con la letra x. Bien, entonces ya tenemos nuestra primera parte. Vamos con la segunda.
Ya, entonces dice, hay que modelar la función. Entonces, tengo mi función, mi salida depende de mi entrada, en este caso de x. Ya, pero aquí tenemos que arreglarla, ¿cierto? Un poquito más para la situación que tenemos. Dice, el dueño de una mueblería paga a sus carpinteros un sueldo base de 250.000. Entonces este es como el valor fijo. Más 5.000 pesos por cada. Por eso lo subrayé igual delante. Recuerden que el por cada, eso también es importante porque es lo constante. Ya, entonces se lo asocio a la constante de proporcionalidad, a la pendiente. Entonces es el valor que multiplica el x. Entonces ese 5.000 pesos vendría siendo, ¿cierto?, mi n. 5.000. ¿Ya? Y acá tengo otro valor que también es constante, que no cambia, ¿cierto? Pero vendría siendo el n, que es el coeficiente de posición, o en este caso, para asociarlo a esta situación, yo siempre lo dejo como lo fijo, el cargo fijo. ¿Ya? O mi punto de partida, que en este caso vendría siendo los 250.000. Los 250.000 vendría siendo mi punto de partida, que sería el más n. Entonces, sería más 250.000. Bien, tengo entonces modelada mi situación y ahora para saber, ¿cierto?, cuánto le van a pagar a fin de mes al trabajador, voy a utilizar esta función que modelé, ¿cierto? Porque esta función lo que hace es, me permite saber cuánto le van a pagar al trabajador. Esa es mi función, mi variable dependiente, recuerden, dependiendo de x, ¿cierto?, de la cantidad de muebles terminados. Entonces ahora me dicen, ¿cierto?, que él terminó, o el trabajador terminó 50 muebles. Entonces, ahora sé que la cantidad de muebles terminados son 50. ¿Qué hago con ese 50? Lo que entra, ¿cierto?, lo multiplico por 5.000 por 50 y le sumo, ¿cierto?, 250.000. Es el proceso entonces de la máquina, de la función. Y ahora yo tengo que trabajar eso, ¿cierto?, y ver, ¿cierto?, cuánto va a ser la salida. Ya, acá, ¿cierto?, 5.000 por 50, tengo 5 por 5, 25. Y recuerden que cuando trabajamos con cero es fácil, agregamos los ceros que hay. Agrego estos 3 ceros, más este 0 serían 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Entonces el número es 250.000. Más 250.000 pesos de que es su cargo fijo, su sueldo base. Si se dan cuenta, la productividad de este carpintero fue bastante alta porque él ya ganaba 250.000 pesos y finalmente ganó de más esto. En el fondo duplicó su sueldo base. ¿Ya? Este trabajador claramente no sacaba la vuelta, sino que era muy bueno para trabajar. Entonces, ya con esos 50, lo que obtuvo, ¿cierto?, son 500.000. Entonces podemos ahí ya responder la número 3. Y será, ¿cierto?, el sueldo será de... Ojo, aquí yo tengo solamente el número, pero demos una respuesta, ¿cierto?, coherente al problema. Como estamos trabajando de montos, por eso estoy ocupando el símbolo de pesos. Entonces son 500.000 pesos. ¿Ya? Entonces, fíjense acá lo que hicimos. Cuando tengo situaciones de problemas donde aparecen dos valores, yo lo puedo asociar, ¿cierto?, a la pendiente o al coeficiente de posición. ¿Cuál es cuál? De ahí hay palabras clave, ¿cierto?, que es el por cada o el punto de partida. Por ejemplo, acá en este caso el sueldo base vendría siendo... Aquí me equivoqué. Voy a ordenar esto porque tiene esta forma. F de x mx más n. ¿Ya? Entonces, esta es la constante de proporcionalidad o el por cada. Ya acuérdense los selladito. Por cada selladito, 500 pesos.
el valor que multiplica el x. Y acá sería mi punto de partida. Veamos la última, que es muy similar. Y acá la situación es la siguiente. Dice, el nivel de agua de un estanque era inicialmente 240 centímetros y su contenido desciende a razón de 6 centímetros por minuto. ¿Cuál es la función afín? De hecho, aquí ya me dicen que es afín, que modela esta situación, y cuál será el nivel de agua luego de los 40 minutos. Es muy similar a lo anterior, solamente que acá está en una pregunta, pero la idea es hacer lo mismo, identificar cuáles son las variables y de esas variables cuál es la dependiente, la independiente, encontrar una función que modela esta situación para finalmente ocupar esa función, evaluar la función finalmente y poder saber, ¿cierto? O responder la pregunta que me están haciendo. Entonces veamos esta situación. Es importante a veces hacer una representación gráfica y es lo que voy a hacer ahora. Imagínense que aquí tengo un estanque. Ya hice un estanque, ¿cierto? Con agua. Entonces tengo un estanque ahí con agua. Esto es agua. No me dicen que está lleno, así que lo estoy haciendo hasta acá. Ya. Entonces me dice que el nivel al inicio era de 240 centímetros inicialmente. Entonces voy a hacer acá un nivel. Ya este va a ser como mi nivel, mi medición. Entonces, ¿qué voy a tener? Acá tengo, ¿cierto? El nivel 0. Y acá arriba, ¿cierto? Estoy en mi punto máximo, que es 240. Y este nivel, ¿cierto? Estamos trabajando con centímetros. Vamos a colocar acá centímetros. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta situación? Ya a medida que pasa el tiempo, ya voy a hacer, de hecho esas son como las variables en realidad. Voy a arreglar esto. Ahí. Aquí tengo el 0. Y acá tengo, ¿cierto? El tiempo, que está en minutos. Y acá, ¿cierto? Es el nivel. Entonces estoy en 240 y esto va a comenzar a bajar. Esto en algún momento se va a descargar. ¿Ya? Entonces, veamos, identifiquemos primero cuáles son las variables. Ya, definamos entonces las variables. Variables. Ya, entonces, la variable dependiente y la variable independiente. Ya, primero, ¿cuáles son las variables? ¿Qué es lo que varía acá? Bueno, de hecho ya lo hicimos, ya lo representé acá en la situación. Por un lado tenemos el nivel de agua, ya, que esto va a ir bajando, ¿cierto? Con el tiempo, porque me dicen que desciende a razón de 6 centímetros por minuto. Y lo otro que varía es el tiempo, porque a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? El nivel empieza a bajar. Entonces, ¿cuál depende de cuál? El nivel va a depender, ¿cierto? Del tiempo. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, el nivel va a ir bajando. Entonces, acá lo que tengo que definir, ¿cierto? Es variable dependiente, vendría siendo el nivel de agua. Y la variable independiente, el nivel del agua depende del tiempo. Esto está, ¿cierto? En centímetros y el tiempo está en minutos. Importante también colocar las unidades de medición. Ya, entonces como esto es la variable dependiente, yo lo voy a asociar a igual que en el ejemplo anterior, ejercicio anterior, a la variable dependiente al f de x. Y la variable independiente, ¿cierto? Yo lo asocio a la variable x. Ahora, ¿cómo modelamos esta función? Ya, tengo, ¿cierto? La salida, que es, ¿cierto? El nivel depende, ¿cierto? De el tiempo. Pero, ¿qué hacemos ahora?
Ya, fíjense acá la situación, mire, acá hay palabras que son clave. Ojo con esto. Dice, el nivel de agua del estanque era inicialmente 240 centímetros. El inicial, generalmente yo lo asocio a mi punto de partida. Y acá, como es una función afín, ¿cierto? Va a tener la forma, ¿cierto? F de x mx más n. Ya tengo el x, me falta encontrar la pendiente o la constante de proporcionalidad y el coeficiente de posición. Entonces acá este 240 centímetros vendría a corresponder el coeficiente de posición, el punto de partida. ¿Y por qué no la pendiente? Porque acá también hay otra información que es relevante. Me dice que su contenido desciende a razón de 6 centímetros por minuto. O lo puedo ver de otra forma. Lo puedo ver como que por cada minuto 6 centímetros va bajando a cierto nivel. Entonces esta es la constante de proporcionalidad, el 6. ¿Ya? Porque por cada minuto 6 centímetros desciende. Otra forma de verlo. ¿Ya? Ahora, lo que voy a hacer es, fíjense, voy a ocupar acá el menos 6. Porque me dice desciende. ¿Ya? Más 240. Ahora, yo sé que usted acá y algunos ya estaba viendo algunas actividades que lo hicieron al revés. Colocaron, ¿cierto? 6x menos 240. ¿Por qué no es eso? Por lo mismo, ¿cierto? Porque acá dice desciende. Entonces, esta constante de proporcionalidad, como dice desciende, acuérdense cuando veíamos número entero, yo lo asocio negativo. Y si veo, ¿cierto? Acá la representación, yo me puedo imaginar, ¿cierto? Que es una situación así, que yo parto desde acá, ¿ya? Y esto va a ir, no va a ir creciendo el nivel, va a ir descendiendo, entonces es una pendiente negativa. Y en algún momento va a llegar a cero, no sé cuándo. Pero una situación así, es como bajar una cuesta de izquierda a derecha, una pendiente negativa. Por lo tanto, este número es negativo. ¿Ya? Y este es mi punto de partida. Y si se dan cuenta el punto de partida, yo puedo ocupar acá el 0. Es decir, cuando el tiempo era 0, esto se hace 0, ¿cierto? Y me queda 240. Es decir, al inicio, en el tiempo 0, yo estaba acá en 240. Entonces por eso es esta función y no con los signos al revés. Ya, entonces modelemos esta función para saber, ¿cierto?, cuál va a ser el nivel de agua a los 40 minutos. Entonces esta es mi función que depende de x, que es el tiempo. Entonces evaluemos nuestra función que encontramos, a ver qué sucede. Entonces, el nivel depende del tiempo, que en este caso son 40 minutos. ¿Qué va a pasar con ese 40? Lo va a multiplicar, ¿cierto?, por menos 6. Y le va a sumar, ¿cierto?, el punto inicial, que es 240. Multiplicamos, ¿cierto? Y me queda cierto número de distintos signos. 6 por 4, 24, agrego el 0, son menos 240. Más 240. ¡Oh! ¿Qué pasó acá? Distintos signos. Distintos signos, ¿cierto? Se resta y se deja el signo del número con mayor valor absoluto. Como son el mismo valor absoluto, queda simplemente 0. Entonces, a los 40 minutos en el fondo es 0. ¿Qué significa 0? ¿Qué creen ustedes? Que es la salida, la variable dependiente del nivel de agua. Es decir, miren acá en esta gráfica, en este punto ya el nivel de agua es 0. Fíjense, aquí tengo 240, voy bajando hasta que llego a 0, aquí. Entonces, ese valor ahí es cuando el tiempo es... Esto está de más, yo lo voy a agregar para complementarlo un poco más. Ya a los 240 centímetros, acá a los 0 centímetros, va a ser cuando el tiempo es 40. ¿Qué cosa? Minutos. Entonces vamos a responder acá, porque ahí tengo solamente el número, pero recuerden que la respuesta al problema tiene que ser de forma detallada. Respuesta entonces. Respuesta. El nivel de agua luego
de 40 minutos será de 0 centímetros. Es decir, simplemente ya el estanque se vació. Bien, si se dan cuenta, estas funciones, recién estamos comenzando con esto, podemos modelar situaciones simples como el tema de los selladitos, ¿cierto? Que vimos al principio, de la balanza de pan, cada vez que ustedes van a los supermercados, todas son funciones lineales. Acá ya se complejiza un poco más, hay funciones que son ya más complejas, que me permiten obtener, sobre todo en ciencias, en economía, distintas, me permiten determinar distintos valores dependiendo, ¿cierto?, de las variables que uno trabaje. Acá recién estamos aprendiendo lo simple, lo más básico. Importante que ustedes, ¿cierto?, recuerden que una función relaciona dos variables, una de entrada y una de salida, y a la variable de entrada le corresponde un único valor de salida. Es decir, acá por ejemplo, cuando entró el 40, le corresponde un único valor que es el 0. Entonces sí o sí, a los 40 minutos ya había 0 centímetros o simplemente se vació el estanque. Bien, espero que le haya quedado un poquito más claro, chiquillos. Esto de funciones generalmente es un tema más complejo, pero lo que hemos visto es como lo básico. Si tienen dudas, ya sea para evaluar funciones, para graficar, acá en el fondo vimos todo, pero están los videos anteriores, así que los invito y las invito a ir revisando eso para madurar de mejor manera los conceptos. Me despido, que tengan una excelente semana, que estén muy bien, adiós.